Solo era una tímida camarera, discreta y silenciosa hasta que saludé a la madre del multimillonario CEO en un lenguaje de señas perfecto. Pero lo que no sabía era que esta familia escondía secretos, crueldad y celos. Ese pequeño gesto desataría una tormenta y de repente, el mundo de todos, incluido el mío, cambiaría para siempre. Quédense conmigo hasta el final porque esta no es solo una historia de bondad. Es una historia de suspense, traición y poder inesperado. Dale a me gusta, suscríbete y comparte si crees que la valentía y la compasión pueden conmover hasta los corazones más crueles. Siempre me dije a mí misma que debía permanecer pequeña, integrarme, ser invisible. No era arrogancia ni pereza. Era supervivencia. En un lugar como este, un restaurante de hotel de lujo, donde cada detalle importaba, el más mínimo error podía convertir sonrisas educadas en miradas frías. Me movía entre las mesas en silencio, balanceando los platos con precisión, intentando no llamar la atención. Las lámparas de araña brillaban con la suave luz del atardecer, reflejándose en la pulida cubertería. Pero nada de esa belleza me hacía sentir segura. Solo me recordaba lo altos que eran los estándares y lo lejos que estaba de encajar. El aire vibraba con murmullos y tintineo de copas, pero la tensión acechaba bajo la superficie. Algunos invitados estaban impacientes, tamborileando con los dedos sobre las copas de vino o consultando sus relojes, como si el tiempo mismo les debiera una disculpa. Otros empleados susurraban sobre lo que se avecinaba. La madre del director ejecutivo viene de visita esta noche, murmuró alguien, negando con la cabeza. Había oído historias. No solo era sorda. Era orgullosa, exigente y el tipo de persona que podía percibir el miedo o la vacilación a kilómetros de distancia. Pensarlo me revolvió el estómago. Intenté concentrarme en el ritmo de mi trabajo. Servir el vino, rellenar el agua, sonreír educadamente, pero mis ojos se desviaban hacia la entrada. De vez en cuando, captaba la mirada de algún camarero, con una expresión tensa y nerviosa. Los encargados estaban ajetreados, ajustando los cubiertos, murmurándose recordatorios, y podía sentir la tensión extendiéndose como electricidad estática por la sala. No era solo una cena familiar. Se sentía como una prueba, una etapa donde incluso el más mínimo error podía tener consecuencias. Respiré hondo y me recordé por qué estaba allí. No era solo una chica sirviendo comida. Era alguien que se había esforzado por aprender cada pequeña habilidad que pudiera distinguirme. En secreto, había practicado el lenguaje de señas durante meses. No es que nadie aquí lo supiera. No necesitaba validación ni elogios. Lo había aprendido para momentos como este. Momentos en los que la empatía podía hablar más fuerte que las palabras. Y esta noche, presentía que la habilidad podría ser más importante que cualquier otra cosa que llevara. A medida que se acercaba la hora de su llegada, noté como cada invitado parecía de repente más agudo, más frío, casi expectante. La reputación de la familia nos había llegado en susurros mucho antes de que pusieran un pie en la sala. Podía sentir cómo se formaba una sutil división. Algunos empleados ansiosos por impresionar, otros temiendo en silencio su desaprobación. Y luego estaba yo, deseando desaparecer, pero también sintiendo una extraña chispa de determinación, una voz silenciosa dentro de mí que me decía que tal vez, solo tal vez, esta noche podría marcar la diferencia. No siendo ruidosa, sino siendo precisa, amable y lista para lo que me aguardara. Me ajusté el delantal una última vez, alisando la tela, y me recordé a mí misma. Mantén la calma, sé observadora y no dejes que el miedo dicte tus acciones. Era pequeña, sí, pero a veces los gestos más pequeños tenían el poder de dejar las impresiones más profundas. Y de alguna manera sabía que esta noche mi vida podría girar en torno a uno de esos pequeños gestos. El momento que había estado temiendo y esperando en silencio finalmente llegó. Las puertas dobles de la entrada se abrieron y un silencio invadió la sala. Sentí el cambio en el aire de inmediato, como si alguien hubiera tirado de una cuerda, y la tensión se extendió por cada mesa,
por cada miembro del personal. Al principio no levanté la vista, manteniendo las manos firmes sobre la bandeja que llevaba. Pero entonces los vi. Él entró primero, el multimillonario director ejecutivo. Su presencia era aguda, autoritaria e imposible de ignorar. Cada movimiento era preciso, cada mirada calculada. La gente se enderezaba instintivamente, murmurando a su paso, pero solo vislumbré su rostro, controlado, casi ilegible. Había un peso en él, una autoridad que hacía que todos los demás parecieran más pequeños, menos importantes. Y, sin embargo, bajo esa apariencia, percibí algo intocable, una faceta de él que muy pocos habían alcanzado. Detrás de él venía su madre. Me detuve, paralizada por un instante, porque se movía de forma diferente a todos los demás en la sala. Elegante y grácil, sí, pero también cuidadosa, mesurada, como si siempre estuviera navegando por un mundo que no estaba hecho para ella. Reconocí la ligera vacilación en sus pasos, la sutil forma en que sus manos se cernían cerca de sus costados, casi buscando guía. Me di cuenta de inmediato de que esta era la mujer de la que había oído hablar, la orgullosa matriarca sorda que exigía respeto en cada gesto y esperaba que nadie asumiera que podía llegar a su corazón fácilmente. El resto del personal parecía inseguro, intercambiando miradas nerviosas. Nadie sabía cómo saludarla. Un camarero murmuró en voz baja: «No lo arruines». Me mordí el labio y apreté la bandeja con más fuerza. Tenía las palmas calientes, el corazón latía a un ritmo que parecía una línea de tambor en mi pecho. Podía sentir la curiosidad de las mesas a mi alrededor. Todos observaban, esperando ver cómo la tratarían. Algo dentro de mí se agitó. Sabía que tenía que hacer algo más que sonreír cortésmente. Recordé mis meses de práctica, mis tardes tranquilas dedicadas a perfeccionar los gestos que podían comunicar calidez, respeto y comprensión. No se trataba de impresionar a nadie. Se trataba de conectar. Y esta noche, si no lo intenté, podría no volver a tener la oportunidad. Di un paso adelante, cuidadoso y deliberado, con pasos mesurados para no mover la bandeja. Al acercarme, capté su mirada y, por un fugaz instante, vi un destello de curiosidad, una apertura, por pequeña que fuera. Me tragué los nervios y me preparé para hablar en un lenguaje mucho más profundo que las palabras. Un gesto, una simple señal, y o bien acortaría la distancia entre nosotros o caería silenciosamente en las sombras de la expectación. A mi alrededor, empezaron a surgir susurros. Algunos miembros del personal se quedaron paralizados. Algunos clientes se inclinaron hacia adelante, presintiendo que algo inusual estaba a punto de suceder, pero no los oí. No los vi. Mi atención estaba completamente centrada en ella. La mujer cuyo mundo había permanecido en silencio y cuya presencia ahora exigía cada gramo de mi atención. En ese momento, me di cuenta de que no era solo un saludo. Era una elección. Permanecer invisible o, finalmente, entrar en un momento que podría cambiarlo todo. Respiré hondo, dejando que el pequeño temblor en mis manos se calmara. Cada mirada sentí como si me quemara la habitación, pero me obligué a concentrarme en ella. La madre, serena y elegante, pero tan consciente de cada movimiento a su alrededor. Levanté las manos lentamente, con cuidado de no temblar, y comencé a hacer señas, saludándola con las palabras que había practicado innumerables veces en silenciosa soledad. Sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente al principio. Luego, un destello de reconocimiento. Una pequeña sonrisa de incredulidad tiró de las comisuras de sus labios. Repitió mi gesto, perfectamente reflejado, como si hubiera estado esperando a alguien que pudiera hablar este idioma con respeto y calidez. La habitación se quedó en silencio. Se oía el suave tintineo de los cubiertos, el murmullo distante de las conversaciones, todo desvaneciéndose en un silencio atónito. No estaba seguro de haberlo hecho bien al principio. Nunca había visto a alguien reaccionar así. Su sonrisa se ensanchó y una risa sutil se le escapó,
casi como una melodía tranquila en una habitación llena de tensión. Entonces se tocó el corazón con una suave señal, una que interpreté de inmediato. Gratitud. Palpé mi pecho. Tensar. Por primera vez en esta sala de pulida perfección y juicios ocultos, me sentí vista. Pero no fue solo su reacción lo que sorprendió a todos. Me giré ligeramente y mis ojos se encontraron con los directores ejecutivos. Sus labios se apretaron en una fina línea. Su habitual expresión indescifrable se suavizó por un breve instante. Incluso él pareció sorprendido, impresionado de una manera que no había sentido en años. El personal susurró detrás de mí, pero no los oí. Los familiares, sin embargo, sí. Algunos se pusieron rígidos al instante. Podía sentir su tensión como un peso físico sobre mis hombros. Una prima, aguda, crítica, acostumbrada a tener poder sobre todos en la sala, me fulminó con la mirada. Su envidia era palpable. En ese momento me di cuenta de que este pequeño gesto, este simple acto de respeto, había alterado por completo el equilibrio de la sala. Yo solo era una camarera. No tenía riqueza, ni título, ni autoridad. Y, sin embargo, con nada más que mis manos, mi concentración y un poco de coraje, había llamado la atención de las personas más poderosas de este lugar. Algunos estaban intrigados, algunos impresionados, y otros, especialmente los crueles parientes, resentidos. Sus manos seguían moviéndose, haciendo señas con pequeñas preguntas y afirmaciones que yo respondía despacio, deliberadamente, asegurándome de imitar su expresión y tono. Cada respuesta construía un puente entre nosotros, cada sonrisa y gesto reflejado reforzaba su confianza. El director ejecutivo observaba en silencio, observando la conexión que se formaba ante él, y el resto de la familia, a su pesar, no podía ignorarla. Por primera vez esa noche, sentí una oleada de algo que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Orgullo. No el orgullo de ser notado o elogiado, sino el orgullo de saber que en esa vasta y tensa sala de opulencia y expectación, mi voz silenciosa, era lo suficientemente poderosa como para cruzar mundos. Sabía que la noche estaba lejos de terminar. El drama familiar, los celos, la sutil crueldad, seguían ahí, acechando en las sombras, esperando. Pero en ese instante, había creado un pequeño espacio para la honestidad, la conexión, el respeto, y se sentía imparable. Apenas había terminado de responderle. Señales suaves cuando lo sentí, un cambio brusco en la habitación. El aire pareció tensarse como si alguien lo hubiera torcido apenas, lo suficiente como para erizarme la piel. Miré a la familia sentada al otro extremo de la mesa. Sus ojos ya no reflejaban curiosidad ni impresión. Eran calculadores, fríos e inequívocamente críticos. Uno de los parientes del director ejecutivo, un primo con reputación de crueldad disfrazada de encanto, se inclinó hacia adelante, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Acaso acaba de qué? El primo susurró lo suficientemente alto como para que algunos invitados cercanos lo oyeran. Había diversión en su tono, pero estaba teñido de burla. Podía sentir la presión del juicio, pesada y sofocante. Se me revolvió el estómago, pero me negué a dejar que el miedo me dominara. Enderecé la espalda, mantuve la mano firme y me recordé a mí mismo: esto no se trata de sus opiniones. Se trata de ella, de su comodidad, de su confianza, de su felicidad en esta habitación donde a menudo había sido invisible. La sonrisa de la prima se ensanchó. Con un gesto sutil, empujaron a un camarero que llevaba una bandeja cerca de mí, desviándolos deliberadamente para que un vaso se tambaleara peligrosamente. Cuidado, cariño, dijeron, con tono burlón, como si estuviera a punto de arruinarles la velada. Algunos invitados me miraron, algunos divertidos, otros inseguros. Sentí el corazón latir con fuerza, pero no me inmuté. Con calma, acomodé las manos, haciéndole señas en silencio a la madre, asegurándome de que no se asustara ni se avergonzara. Me miró con los ojos brillantes de confianza,
y sentí una oleada de coraje. Esto era más que un simple saludo. Se había convertido en una prueba. Me moví con precisión, sujetando el vaso antes de que se cayera. Los invitados jadearon levemente, impresionados por mi compostura, mientras que la sonrisa de la prima se desvaneció apenas un poco. Le hice señas con suavidad a la madre, asegurándole que todo estaba bien. Respondió con una cálida sonrisa, un silencioso reconocimiento de comprensión que hizo que la tensión a nuestro alrededor se disipara sutilmente. No era solo el acto físico de salvar el momento. Era el desafío silencioso. Entonces comprendí que su crueldad, su necesidad de menospreciar a alguien más pequeño o más callado, era un reflejo de ellos mismos, no de mí. Mantuve la calma, la compostura, dejando que mis gestos y expresiones transmitieran lo que las palabras no podían. Dignidad, paciencia y cariño. La madre del director ejecutivo se inclinó ligeramente hacia adelante, expresando algo que interpreté al instante, un pequeño y sincero agradecimiento. El contraste entre su calidez y las miradas rencorosas de la prima me encogió el corazón. Sentí una chispa de satisfacción, no por triunfar sobre ellos, sino por mantener la conexión, la empatía y el respeto en una sala llena de envidia y malicia. Los susurros se extendieron más rápido ahora. El personal intercambió miradas inseguras. Los clientes se removieron en sus asientos, conscientes de repente de que la tímida camarera había hecho algo extraordinario. No solo había conectado con la madre, sino que también se había mantenido firme ante sutiles intentos de humillación. Aún no me permití sonreír. Sabía que la noche no había terminado. La tormenta de celos familiares y crueldad oculta seguía en aumento. Pero por primera vez, comprendí que incluso el más mínimo acto de valentía podía repercutir en una habitación, alterando el equilibrio de poder. Y en ese momento, supe que ya no era solo un saludo. Era mi declaración, y la recordarían. Justo cuando creía haber encontrado el ritmo, la tensión en la habitación volvió a cambiar, esta vez más aguda, más intensa. Venía del primo, el que había intentado avergonzarme antes. Sus ojos se dirigieron a la madre, luego a mí, y capté un sutil destello de malicia en su sonrisa. Algo se avecinaba. Aún no sabía qué, pero instintivamente me enderecé, listo para responder. El momento llegó de repente. Un plato delicado, ya precariamente equilibrado en una bandeja cercana, resbaló. El tiempo pareció detenerse mientras los jadeos resonaban en las mesas. El primo se inclinó hacia adelante, con la diversión bailando en sus ojos, esperando el caos. Mi estómago asintió, pero me moví antes de que el pánico se apoderara de mí. Estabilicé la bandeja, agarrando el plato con cuidado. La mirada de la madre se cruzó con la mía. Una silenciosa sorpresa y gratitud se reflejaron en su rostro. El alivio se mezcló con una emoción inesperada. Pero el peligro no era solo físico. Mientras la tensión persistía, susurros apagados se extendieron por la sala. Otro familiar, más joven, más impulsivo, empezó a cuestionar mi papel en voz alta, sugiriendo que tal vez no tenía la capacidad suficiente para manejar tales responsabilidades. Su voz era cortante, condescendiente, y rompió el silencio, creando una oleada de duda entre el personal y algunos invitados. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a respirar, a concentrarme en la madre. Necesitaba consuelo, no excusas. Me acerqué, moviendo las manos en señas lentas y precisas. Le expliqué el pequeño accidente sin miedo, asegurándome de que la madre supiera que no había pasado nada, que su velada continuaría sin problemas. Su mirada se suavizó y respondió con una serie de gestos que lo decían todo. Confianza, admiración y, sutilmente, una advertencia silenciosa a los familiares de que su crueldad no tendría éxito. La sala pareció contener la respiración. Incluso el director ejecutivo, que había estado observando en silencio, frunció el ceño en un gesto de sutil aprobación. La sonrisa burlona del primo se desvaneció. Sentí que su irritación aumentaba,
pero no retrocedí. En cambio, hice señas suaves, manteniendo el contacto visual con la madre, mostrando calma y autoridad sin arrogancia. Los demás miembros del personal empezaron a notarlo, susurrando entre sí, sorprendidos por mi aplomo. Por un momento, sentí que el ambiente había cambiado. El poder que la familia intentaba ejercer sobre mí ya no era absoluto. Entonces llegó el giro inesperado. La madre, con un gesto rápido y seguro, hizo una seña que al principio no entendí del todo, pero fue suficiente para detener al primo en seco. Se hizo el silencio, y la sala pareció girar en torno a esta pequeña interacción. El director ejecutivo se inclinó ligeramente hacia adelante, en un silencioso reconocimiento del control que yo había ejercido discretamente. Entonces me di cuenta de que mi papel en esta sala había cambiado. Ya no era solo una camarera. Me había convertido en una presencia que llamaba la atención incluso en una casa construida sobre la riqueza, la autoridad y la crueldad oculta. Por primera vez, sentí una oleada de empoderamiento. Había sorteado sabotajes sutiles, desviado humillaciones y mantenido la conexión con la persona que más importaba en esa habitación. Pero sabía que la noche no había terminado. Seguramente vendrían más pruebas, más tensión y más drama, y los afrontaría con la misma fuerza serena porque este era mi momento. Y no lo iba a dejar pasar. Para entonces, podía sentir las miradas de todos en la sala clavadas en mí, algunas llenas de curiosidad, otras de incredulidad y algunas con una envidia apenas disimulada. La tensión había cambiado. Los familiares, antes críticos, ahora parecían cautelosos, como si no supieran cómo responder a la autoridad silenciosa que había establecido con solo mis manos y concentración. La confianza de la madre en mí irradiaba como un escudo, y por primera vez esa noche, me sentí intocable de la manera más sutil posible. El director ejecutivo finalmente habló, con voz tranquila pero lo suficientemente autoritaria como para atraer la atención inmediata. «Veo que has gestionado la velada a la perfección», dijo, sin apartar la mirada de mí. Había una dulzura, un destello tras su estoicismo habitual que nunca había visto. No era un halago. Era reconocimiento, respeto ganado con serenidad y competencia. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de alivio, orgullo e incredulidad me invadió. Mantuve la atención en la madre, dejándola seguir haciendo señas, respondiendo a cada gesto con cuidado y paciencia. Con cada palabra intercambiada, sentía que se formaba una conexión más fuerte, no solo con ella, sino con la dinámica de toda la sala. Los invitados, que antes me habían mirado con desdén, ahora se inclinaban hacia adelante, fascinados. Incluso el personal hizo una pausa en su trabajo, inseguros de si moverse o simplemente presenciar lo que sucedía. Entonces llegó la reacción sutil pero inconfundible de la familia. El primo que antes había intentado humillarme se removió en su asiento, y su sonrisa burlona dio paso a un atisbo de inquietud. Otros susurraban detrás. Manos, ojos moviéndose rápidamente entre la madre y yo. El equilibrio de poder había cambiado. En una sola noche, en una sala llena de riqueza, estatus y sutil crueldad, una tímida camarera se había convertido en la persona a la que todos observaban con expectación. La madre firmó algo largo y sincero, moviendo las manos con fluida precisión. Respondí, imitando sus gestos, y mientras nuestra conversación silenciosa continuaba, una sensación de asombro se apoderó de la sala. El director ejecutivo asintió levemente, impresionado no solo por mi habilidad, sino por la confianza y la gracia que demostraba bajo presión. En ese momento, me di cuenta de que mi silenciosa persistencia, mis meses de práctica y mi valentía para actuar habían impresionado a más de una persona. Habían cambiado la percepción de todos los presentes. Un suave murmullo de admiración recorrió al personal, inadvertido para la familia, pero claro para mí. Podía sentir el cambio de energía, la forma en que el poder y el respeto se redistribuían silenciosamente. La aprobación de la madre era la joya de la corona. Tenía un peso que el dinero y el estatus jamás podrían replicar.
Los celos del primo ahora eran visibles. Sus intentos de imponerse mi dominio se vio anulado por mi serena compostura. Me irguié un poco más, aunque por fuera seguía siendo la misma camarera tímida. Por dentro, una chispa de confianza se encendió. Ahora comprendía que la influencia no siempre provenía de títulos, riqueza o voces fuertes. A veces provenía de la precisión, la empatía y el coraje para actuar correctamente cuando más importaba. Y esta noche, en una sala llena de expectativas silenciosas y crueldad oculta, me había ganado esa influencia. El punto de inflexión estaba claro. Ya no era una camarera más en la sala. Había demostrado que la amabilidad, la habilidad y la tranquila confianza no solo podían sobrevivir en este entorno, sino que podían dominarlo. Y con el rabillo del ojo, vi el sutil reconocimiento en la expresión del director ejecutivo, una promesa de que este momento era solo el principio. El aire en la sala había cambiado de nuevo, más denso esta vez, cargado de una tensión que casi podía saborear. Los familiares que antes habían intentado socavarme ya no eran sutiles en su desdén. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, calculadores, agudos y venenosos. Podía sentir los celos eran como un peso físico que me oprimía los hombros. Y por primera vez esa noche, me di cuenta de que el respeto por sí solo podría no ser suficiente para protegerme de la sutil crueldad que acechaba en los rincones de la habitación. Comenzó con un susurro, un comentario apenas disimulado sobre mi posición, mi juventud, mi falta de pedigrí. ¿Crees que realmente pertenece aquí?, murmuró una prima lo suficientemente alto como para que lo oyeran algunos invitados cercanos. Hubo risas, educadas en la superficie, pero con un toque de burla. Mis manos se apretaron alrededor de la bandeja que llevaba, y mi corazón latía con fuerza, pero me negué a dejar ver mi miedo. Había aprendido hacía mucho tiempo que la compostura era un arma más poderosa que las palabras. Capté la mirada de la madre e inmediatamente hice algunos gestos tranquilizadores, pequeños pero deliberados. Ella comprendió al instante, su sonrisa serena, un escudo contra la tensión. Su aprobación me tranquilizó. Incluso en una habitación llena de prejuicios, su confianza me recordó por qué me había esforzado tanto por dominar este lenguaje, esta forma silenciosa de conexión que podía hablar más alto que cualquier insulto o burla. Pero los familiares no habían terminado. Uno de ellos, envalentonado por la risa de los demás, extendió la mano para desorganizar la mesa, intentando causar un sutil desorden. Una servilleta lanzada demasiado cerca de la madre, un vaso empujado en mi dirección. Su intención era humillarme, hacerme estremecer. Di un paso adelante justo a tiempo, examinando los objetos con silenciosa precisión. Mis movimientos fueron deliberados, tranquilos, casi imperceptibles, pero el efecto fue inmediato. El primo se quedó paralizado, su sorpresa y frustración eran evidentes, mientras que los ojos de la madre brillaron de aprecio. Por un instante, toda la sala pareció contener la respiración. Los invitados se inclinaron hacia adelante, observando el drama que se desarrollaba, atrapados entre la fascinación y la incredulidad. La expresión del director ejecutivo era ilegible, pero percibí una silenciosa aprobación bajo su sereno exterior. Mi pulso se aceleró, no por miedo, sino por comprender que había convertido la tensión en un momento de respeto y control. Entonces llegó el gesto de la madre, rápido y seguro. Firmó algo complejo, pero el significado era inconfundible. Advertencia, reconocimiento y confianza, todo en un solo movimiento. La crueldad de la familia flaqueó bajo su silenciosa autoridad. Los susurros de envidia se convirtieron en un silencio incómodo, y el poder en la sala cambió repentinamente. Incluso los parientes más críticos se dieron cuenta de que ya no era una simple observadora. No podían ignorarme ni disminuir la discreta influencia que me había ganado. En ese instante, sentí una oleada de claridad. No se trataba solo de servir comida o seguir el protocolo. Se trataba de dignidad, valentía y conexión. Ahora entendía que la sutileza y la empatía podían superar la riqueza,
el estatus y la malicia. Y mientras estaba allí, observando a la sala, supe que mi presencia, mi habilidad y mi corazón habían cambiado irrevocablemente el equilibrio de poder. Por primera vez esa noche, sonreí, no con timidez, ni nerviosismo, sino con un orgullo sereno. La tormenta de crueldad había sido enfrentada con serena fuerza, y la sala, sin importar cuán rica o crítica fuera, tenía que reconocerlo. Esta noche no solo me había ganado el respeto, sino también un lugar, que ninguna envidia ni malicia podría arrebatar. Al final de la velada, una calma silenciosa se apoderó de la sala. Las risas de los crueles parientes se habían desvanecido en murmullos inquietos, y los invitados que antes me habían lanzado miradas dubitativas ahora observaban con curiosidad y respeto. Llevaba mi bandeja con la misma precisión cuidadosa de antes, pero esta vez había una sutil diferencia en mi forma de moverme. Me sentía más ligero, más seguro, como si el peso de la expectativa y el miedo finalmente se hubiera levantado de mis hombros. La madre me miró desde el otro lado de la mesa. Su sonrisa era cálida, genuina y llena de gratitud. Firmó unas palabras sencillas, lentas y deliberadas, y las sentí resonar en mi pecho. Confianza, admiración, gracias. En ese momento, comprendí que las horas de preparación, la práctica silenciosa y el coraje que requirió dar un paso al frente habían valido la pena. No solo la había impresionado, había conectado con ella de una manera que trascendía el lenguaje, el estatus o el juicio. El director ejecutivo se me acercó en silencio, su expresión suavizada de la habitual autoridad distante que esperaba. Lo manejaste todo a la perfección, dijo con voz tranquila, pero contundente. No fue un elogio por la apariencia ni por el protocolo. Fue un reconocimiento a la habilidad, la paciencia y el carácter. Asentí, apenas capaz de contener el orgullo que me revoloteaba en el pecho. Siempre había sido pequeña, ignorada, una simple camarera en un mundo de opulencia. Pero esta noche había importado de una manera que ninguna riqueza, título o privilegio podría garantizar. Al dejar la última bandeja, me permití un momento para reflexionar sobre la noche. La crueldad, los celos, los juicios susurrados, no me habían quebrado. Cada sutil acto de malicia, cada intento de socavar mi confianza, había sido respondido con calma, dignidad y reflexión. Y a cambio, había obtenido algo mucho más grande que la aprobación de desconocidos. Me había ganado el respeto, la confianza y una sensación de poder que nunca supe que poseía. Miré a mi alrededor por última vez. Los familiares, antes críticos, guardaban silencio, con expresiones que mezclaban asombro y admiración reticente. El personal que me había observado nervioso durante toda la noche ahora me miraba de otra manera. Había reconocimiento en sus ojos, una silenciosa comprensión de que el coraje y la habilidad pueden transformar incluso los entornos más hostiles. Y la madre, con su mirada fija, llena de una calidez y un aprecio que sabía que llevaría conmigo mucho después de que terminara la velada. Mientras caminaba hacia la salida, me siguieron los sutiles aplausos de reconocimiento de algunos invitados. No me detuve a responder. No lo necesitaba. El momento no se trataba de reconocimiento. Se trataba de comprender mi propio valor, la fuerza silenciosa que había llevado siempre, y la comprensión de que incluso los gestos más pequeños realizados con sinceridad y valentía pueden repercutir en una habitación y cambiarlo todo. Por primera vez en mi vida, comprendí lo que significaba ser vista, no solo notada, sino realmente reconocida. Y al salir al suave aire nocturno, sonreí, sabiendo que mi vida había cambiado de maneras que ni siquiera me había atrevido a imaginar. Había llegado tímida, nerviosa e invisible. Salí empoderada, respetada e innegablemente presente. Si esta historia te recordó que el coraje, la amabilidad y la fuerza silenciosa pueden superar incluso la crueldad y la envidia, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite inspiración. Y suscríbete para más historias donde personas comunes crean momentos extraordinarios.